vamos a abordar un tema especial que se titula Pecados no de muerte y pecados de muerte. Posiblemente, hermanos, no nos dé tiempo a terminar el tema en su totalidad porque es muy extenso. Posiblemente solamente abarquemos el tema de pecados no de muerte y la próxima semana estaremos abordando ya en sí lo que son pecados de muerte. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 16 al 18, que fue el libro que estuvimos estudiando la semana pasada, pero llegamos al punto en el que nos quedamos así en esa situación de que qué son los pecados que no son de muerte y cuáles son los pecados que sí son de muerte. Yo les pido en el nombre del Señor que pongan mucha atención y concentren sus sentidos, hermanos, que no haya ninguna clase de distractores, porque esto es vital, es importante para nuestras vidas. Y dice así la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 5 versículos 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quisiera también leérselos en la versión de lenguaje sencillo para que pues pueda quedar un tanto más claro. A veces el lenguaje que utiliza Reina Valera, ¿verdad? Versión 1960, es un tanto así como complicado, pero vean lo que dice el lenguaje sencillo. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por el hermano para que Dios le dé vida, pero debe tratarse de un pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Inclina tu rostro ahí en esos momentos, pide la dirección del Señor, dile: Dios mío, que tu palabra sea edificante para mi vida. Y si es dura también, me va a reprender, recíbela, porque es para tu beneficio, para tu salvación, es para que no seas condenado y para que el Señor tenga misericordia de ti y de mí. Bendito Dios, gracias, Señor, en esta hora. Te pido que quites todo lo que estorba, todo lo que impide, todo lo que no permite, Señor, tener comunión contigo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. En esta hora, bendito Dios, pon palabras en mi boca, que tu Espíritu Santo dirija mis labios para dar esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pecado dentro de la iglesia, quiero decirles, hermanos, que no se puede tolerar. Si tenemos cierto que Dios no solapa el pecado. Dios manda a su pueblo a no vivir en pecado. Por esto, pero también esto no significa que el creyente viva pecando deliberadamente. Si aquí el apóstol Juan nos está diciendo que hay pecados no de muerte y hay pecados de muerte, y hay situaciones en las que muchas veces uno como cristiano nos damos cuenta de que algún hermano o hermana está incurriendo en ciertas faltas,
no debemos quedarnos callados, sino ir y exhortar y hacer que ese hermano o hermana deje de practicar tales cosas, para que la oración del que intercede por la persona pueda, hermanos, manifestarse a través de la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados, nuestras vidas. Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces, si nos dice que hay pecados no de muerte, no significa que el creyente viva pecando de una manera deliberada. Si estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Juan da una circunstancia en la que el creyente puede confiar en la oración, y eso es maravilloso, porque si la tal persona se arrepiente y viene a las plantas de Cristo y le pide con todo su corazón en oración, Dios perdona. Amén. Pero también cito un ejemplo en el que no es posible la confianza, porque dice que hay pecados que son de muerte. Analicemos 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Volvamos a leer esa parte, hermanos. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Amén. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Específicamente, es un caso en que un cristiano observa a su hermano o hermana llevando a cabo una actividad pecaminosa. No podemos nosotros decir: ay, es que pues voy a hacerme el oxiso, voy a hacerme la vista gorda, voy a hacer como que no pasa nada. Bueno, si tú te has dado cuenta de ciertas cosas y sabes que tu hermano está incurriendo o hermana está incurriendo en ciertas faltas que no solo ofenden a la iglesia, sino más que a la iglesia, a Dios, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo, debemos exhortar, debemos reprender. Amén. Hay iglesias en donde esto lo llevan a juicio, hermanos, y así lo manifiesta la iglesia, en el que la tal persona debe ser evidenciada para que sea avergonzada y se arrepienta de corazón y vea que el pecado causa vergüenza. ¿Sí estamos de acuerdo? Puede ser, hay muchos pecados, y voy a mencionar algunos por los cuales muchas veces la iglesia incurre en ciertas situaciones, hermanos. Y a mí me gustaría que, por favor, no se me distraigan, y que si hay hermanos que están allá afuera atendiendo a sus hijos, dejen que la hermana que atiende a los niños los atienda, y tú, padre de familia, madre de familia, ven a escuchar esta palabra, porque es para edificación. Amén. Es para exhortación, es para salvación. Puede ser una estafa, puede ser un chisme, puede ser una mentira, puede ser difamación, incluso infidelidad conyugal, o lo que se conoce como adulterio, fornicación, engaño, y podríamos mencionar otras más, considerándolas, ¿verdad? Y no quiero ser así como que muy literal en decir estos pecados no son de muerte, porque dice la palabra del Señor que todo pecado delante de Dios es pecado. Amén. Por eso hago un paréntesis aquí. Y así como he mencionado algunos pecados, ¿verdad?, que muchas veces la iglesia incurre en esas situaciones, y que, como estamos diciendo, que no son de muerte, no estoy afirmando, escuchen por favor, no estoy afirmando
que sea lícito o aceptable este tipo de pecados dentro de la iglesia y que se puedan practicar a diestra y siniestra. ¿Sí quedó claro esto, hermanos? Sino que son pecados que se confiesan y la persona que los comete se arrepiente. Si se arrepiente de corazón y se aparta, eso es lo más importante. Si hay pecados en nuestras vidas que nos están llevando a una situación en la que nuestra vida espiritual está decayendo espiritualmente, pero si esta persona se arrepiente de corazón y se aparta, porque debe haber arrepentimiento, dice: arrepentíos y convertíos, dice la Escritura. No que incurra en decir: ay, bueno, ya me perdonaron, pero pues como Dios es amor, no importa, puedo volver a echarme una canita al aire, puedo hacer lo que se me pegue la gana, puedo volver a incurrir en ciertos errores, en ciertas situaciones en las que al fin y al cabo, si oro y me arrepiento, Dios siempre me va a perdonar. ¿Es eso así, hermanos? De ninguna manera. Dice la palabra del Señor que si éste se aparta, alcanzará misericordia. Por eso les invito a que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Gloria a Dios. A ver, 27, 28, 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice, hermanos? Alcanzará misericordia. Vuélvalo a leer, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significa esto? El pecado es una maldición, y toda maldición es contraria a la bendición, y la maldición es aquella que va en contra de que la persona sea prosperada. Si la persona vive en una situación de pecado y lo encubre, todo lo que haga en la vida se le revertirá en maldición y no prosperará. Así ponga una cosa, trabaje en un empleo, el dinero no le rinde, su familia va de mal en peor, y son muchas circunstancias en las que traerá consecuencias a su vida y a su familia, a todos los que le rodean, porque la persona está viviendo en una condición de pecado y no ha confesado su pecado delante de Dios. Por eso dice aquí: no prosperará. Mas el que los confiesa, que está hablando en plural, porque podría no nada más ser un pecado, sino muchos pecados en los que ha incurrido, y dice: y se aparta, o sea, deja de practicar tales cosas, dice que la misericordia de Dios lo alcanzará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así como también el que ve cometer pecado a su hermano o hermana no debe quedarse callado, sino de manera prudente hacerle ver que va por un mal camino. Orar por él o ella y ser restituido o restituida. Y Dios perdonará y limpiará sus pecados en la sangre de Cristo, y o esta será limpia.
Esto es, hermanos, esa es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero vuelvo a hacer énfasis en que no porque sepamos que Dios es un Dios de misericordia y que a través de su Hijo, su sangre nos limpia de todo pecado, vamos a estar pecando deliberadamente. Podemos considerar lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Vayamos a esa parte, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 22. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, ¿sí? Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice la palabra que conoce el Señor a los que son suyos, y, dos puntos y seguido, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quisiera retomar esto con respecto a lo que nos dice la palabra, pero ahora lo vamos a leer, hermanos, en el lenguaje sencillo. Amén. Pongan atención, por favor, y vean lo que nos dice la palabra de una manera, digamos, más afín al lenguaje que utilizamos. Pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también dice que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Si tú adoras a Dios, la palabra del Señor te dice que dejes de practicar la maldad. Amén. En la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. O sea, debemos ser instrumentos especiales, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay utensilios que se utilizan en casa para uso cotidiano, incluso hasta para echarle agua al baño. No vas a agarrar una copa de oro y con una copa de oro, o un instrumento o un utensilio de oro, y con esa le vas a echar agua al baño. ¿Verdad que no? Tú sabes que ese instrumento, ese utensilio, no fue diseñado para esos usos viles. Por eso dice en el versículo 21, algo parecido para con nosotros: si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como estos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le sería útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Por eso acá dice: huye de las tentaciones juveniles. Y hay muchos hermanos aquí
y mujeres que a pesar de que están casadas, son jóvenes, y dice la palabra que huyas de las pasiones y de las tentaciones juveniles de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra del Señor siempre dará luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Alumbra en esas partes tan oscuras en las que muchas veces no queremos que la suciedad se vea. Pero la luz siempre va a alumbrar en los lugares más escondidos. Y la luz manifiesta las cosas que son buenas y las cosas que son malas. La luz te dice que en ciertos rincones de la casa hay suciedad y es necesario limpiarla. La luz de la palabra de Dios va a alumbrar a tu vida y te va a manifestar que hay suciedad en tu vida y que necesitas ser limpiado en la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Glorificamos el nombre del Señor, hermanos. Señor, aleluya. Es importante que nuestras vidas, hermanos, siempre sean transparentes. No nada más en la iglesia, sino delante de Dios. Porque podemos manifestar una cosa aquí, y hermanos, y Dios estarnos reprobando. Podemos engañar a la iglesia, podemos engañar al pastor, pero Dios, que es el que escudriña los corazones, Él sabe perfectamente cómo está nuestra vida delante de Él. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer, y si hay algún hermano que se aproxima y se acerca a nosotros y nos exhorta y nos dice: hermano, hermana, yo me he dado cuenta de tales cosas, antes que vengan situaciones trágicas a tu vida, arrepiéntete y vuélvete al Señor antes que sea demasiado tarde, porque el pecado siempre trae consecuencias, hermanos. Pero si nos arrepentimos de corazón, Dios tendrá misericordia. En 1 Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 13, Pablo cita un caso especial de inmoralidad sexual. ¿Sabían eso? Dentro, no allá en la calle, no con la gente inconversa, sino dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 13. Vean por favor lo que nos dice la Escritura. Vean cómo habla Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vean qué tremendo es esto, hermanos. Ni siquiera era de ese tipo de fornicación en el que a lo mejor dos jóvenes dentro de la iglesia estaban teniendo relaciones sexuales ilícitas, sino que el mismo hijo tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Posiblemente, ¿verdad?, este hombre, el padre, su primera mujer había muerto, y la mujer con la cual se había casado era una mujer joven, y el hijo, ya una persona también joven de edad, y el hijo estaba teniendo relaciones ilícitas con la mujer de su papá, de su padre. Por eso dice aquí: y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era algo que ni entre la gente inconversa se practicaba, y sin embargo dentro de la iglesia se estaba llevando a cabo, y todos guardaban silencio, nadie decía absolutamente nada. Porque dice, tanto así,
que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y qué nos dice, hermanos, en el libro de Levítico, cuando el Señor da las leyes de Dios? Dice: no te acostarás con la mujer de tu padre, es abominación. Versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hace una pregunta. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué nos da a entender con ser entregado para destrucción de la carne? Bueno, según de acuerdo a los comentarios de Scofield, la palabra viene del griego oletros, que se usa también en otros pasajes. Por ejemplo, anótenos por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, anótenlos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, y Tito, ¿verdad? 6:9. Y esto de para destrucción de la carne nunca significa aniquilación, o sea, el ser aniquilado, el ser destruido de una manera literal, sino para que, hermanos, sea humillado, sea quebrantado y al final sea salvo. Amén. Porque dice aquí: al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aleluya. Quiero, por favor, leer los comentarios que nos hace el comentarista William MacDonald. Es Primera de Corintios, ¿verdad? Quiero que por favor pongan atención a lo que nos dice la Escritura. Dice: inmoralidad entre creyentes. El capítulo 5 trata de la necesidad de la acción disciplinaria en una iglesia cuando uno de los miembros ha cometido un grave pecado de naturaleza pública. La disciplina es necesaria para que la iglesia retenga su santo carácter a los ojos del mundo y también para que el Espíritu Santo pueda obrar no contristado en medio de ella. O sea, hay que hacer las observaciones necesarias, ¿verdad? Aparentemente se estaba diciendo por todas partes que uno de los hombres en la comunión en Corinto, y si ustedes se ponen a investigar un poquito, ¿quién era la iglesia en Corinto? Era un pueblo griego, pero en una situación de depravación, ¿sí? Pero que incluso ni los mismos gentiles o gente inconversa hacían ese tipo de prácticas, pero dentro de la iglesia se estaba llevando a cabo y la iglesia lo toleraba. Dice que uno de los hombres en la comunión en Corinto había cometido fornicación, es decir, inmoralidad sexual. En este caso se trataba de una forma muy extrema de este pecado, y que ni aún se sabía que existiese entre los impíos gentiles.
Especialmente el pecado era que alguno entre ellos tenía una relación ilícita con la mujer de su padre. La madre de aquel hombre habría indudablemente muerto y el padre se habría vuelto a casar. De modo que la mujer de su padre, en este caso sería la madrastra del hombre, ella debía ser seguramente incrédula, porque nada se dice de emprender acción acerca de ella. La iglesia no tenía jurisdicción en su caso. ¿Cómo habían reaccionado ante todo esto los cristianos en Corinto? En lugar de hundirse en un profundo dolor, estaban envanecidos y ufanos. O sea, ellos estaban en lo suyo, digamos, muy consagrados, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo, como en muchas iglesias, pero toman en cuenta ciertas cosas y dejan lo más importante. Quizás se sentían orgullosos de su tolerancia al no disciplinar al culpable, o quizá estaban tan envanecidos con la abundancia de dones en la iglesia que no habían pensado con seriedad acerca de lo que había tenido lugar, o quizá estaban más interesados en la cantidad de miembros que en la santidad. O sea, muchas veces en la iglesia se preocupan más por situaciones que hablan de avivamiento espiritual, ¿verdad? O que entre más cantidad de gente haya en una congregación, es que la iglesia está siendo próspera, y no es así, porque dice que se habían envanecido. O sea, estaban envanecidos, estaban orgullosos de ciertas cosas, pero estaban dejando lo más importante, que es reprender a tales personas, a un lado. Dice, no estaban suficientemente sacudidos por el pecado, y vosotros estáis envanecidos, dice la Escritura. ¿No debierais más bien haber hecho duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto implica que si los creyentes hubiesen adoptado la apropiada actitud de humillación ante el Señor, él mismo habría actuado en aquella cuestión, tomando alguna forma de acción disciplinaria sobre el culpable. Y hace un comentario aquí un tal Erdman, dice: deberían haber comprendido que la verdadera gloria de la iglesia cristiana consiste no en la elocuencia ni los dones de sus grandes maestros, sino en la pureza moral y las vidas ejemplares de sus miembros. Yo no sé si ustedes entendieron eso. Pero la palabra de Dios es muy clara. Para poder entender esto, necesitamos analizar qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso vamos a ver qué nos dice lo que ya, ¿verdad?, de alguna manera hemos leído. ¿Cuál es la exhortación que hace Pablo aquí? Dice, es un acto vergonzoso que ni aún entre los gentiles inconversos se lleva a la práctica, pero ustedes dentro de la iglesia lo han permitido. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 12 nos esclarece lo que eran algunos tocante a ciertos pecados. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 12. Pongan atención, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ya saben qué es la fornicación, y eso era un acto que se estaba practicando en Corinto, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Entonces, una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona de una manera ilícita, sin estar casados, como este joven que tenía relaciones sexuales con su propia madrastra, estaba en un acto de fornicación. Y dice, ni los idólatras, o sea, las personas que son
adeptas a adorar ciertas cosas o que se inclinan por ciertas cosas. Muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, podemos ser idólatras sin darnos cuenta, y el diablo nos ha estado engañando, porque te inclinas más por cosas que son menos importantes que el estar aquí en la iglesia recibiendo palabra. Amén. Amén, amén. Si tú le das prioridad a tu trabajo, a ciertas actividades, a ciertos compromisos, y yo no digo, ¿verdad?, que en algún momento sea algo que realmente apremia, pero que eso no sea causa para que tú lo agarres como costumbre y dejes de congregarte domingo a domingo, ¿verdad? Y que se convierta en una rutina en tu vida en el que dices, ay, pues ya tengo como 3 semanas que no voy a la iglesia, pues qué más da, ¿verdad? Porque ya te has convertido en un idólatra de las circunstancias en las que vives. Por eso dice acá, ni los adúlteros, ya saben qué cosa es un adúltero, ¿verdad? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean que dice Pablo al mencionar antes en el versículo 9 y 10 todas estas condiciones de pecado del ser humano, pero dice en el versículo 11, y esto es maravilloso, dice, y esto erais algunos. O sea, había dentro de la iglesia gente, tanto hombres como mujeres, que habían practicado tales cosas, mas ya habéis sido, ¿qué? A ver, díganlo fuerte, por favor. Lavados. Gloria al Señor. Ya habéis sido, ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna o de ninguna. Eran pecados graves, pero estas personas se arrepintieron cuando vinieron a las plantas de Cristo y fueron limpias en la sangre de Jesucristo. En el versículo 12 concluye diciendo que todo está a tu alcance, cuando dice todas las cosas me son lícitas, pero no todas te convienen. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, amén. Todas las cosas me son lícitas, pero no declinaré dejándome dominar de ninguna. Si tú sabes perfectamente que el Espíritu Santo te está diciendo que eso está a tu alcance, que en tu vida hay situaciones que están a tu alcance, pero el Espíritu Santo te está diciendo eso es incorrecto, no lo hagas. Amén. Es preferible, como dice el Señor, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es preferible entrar, ¿cómo lo dicen? Manco, que con todo tu cuerpo entero ser echado en el lago de fuego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿verdad? Es preferible que entres ciego o tuerto al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo entero sea echado en el infierno. No significa que literalmente tú te tengas que estar cercenando partes de tu cuerpo, sino que resistas a la tentación en cada situación de tu vida y que restringas esas situaciones en tu vida que te dominan y que provocan, hermano, distanciamiento entre tú y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. ¿Les parece que todavía, hermano, nos da tiempo para avanzar?
Y esas son algunas situaciones que podemos nosotros considerar, ¿verdad?, como pecados no de muerte. Podríamos haber mencionado muchas más. Y vuelvo a reiterar, no porque no sean de muerte, signifique que Dios tolere el pecado. Ciertamente el cometer pecado de cualquier índole, aunque así tú lo consideres muy minúsculo, delante de Dios no deja de ser pecado. Y el pecado, hermanos, engendra muerte. Eso debe quedarte más que claro en tu vida. ¿Cuáles son los pecados para muerte? Es posible afirmar tajantemente que en el pecado para muerte, ¿verdad?, hay situaciones muy delicadas. Así que lo más prudente sea dar varias interpretaciones aceptadas y luego mencionar cuál pensamos que es la más correcta. Algunos piensan que el pecado de muerte es aquel cuyo creyente persiste y mantiene sin confesar. Bueno, de alguna manera, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y una persona que persiste en vivir en esa situación, aunque lo mantenga muy encubierto, al final Dios lo sacará a la luz y pueda llevarse una gran sorpresa en su vida, en el que sea desechado y echado en el infierno. Eso está más que claro, si lo entendemos, ¿verdad? No porque digamos, es que como el hermano Gabriel enseñó que, por ejemplo, el pecado que yo practico no es de muerte, bueno, pues entonces lo voy a seguir llevando a cabo, y entonces al final, pues yo podré librarme, ¿verdad? Y el Señor me recibirá con los brazos abiertos. ¿Es así, hermanos? Yo creo que todos estamos entendiendo, ¿verdad? Significa que si tú vives en una situación de pecado, que no sea de muerte, pero confiesas tu pecado delante de Él y te arrepientes y te apartas, Dios tendrá misericordia. Pero si tú lo mantienes encubierto y así vives toda tu vida, el diablo te ha engañado y al final te llevará al infierno. Eso no tiene vuelta de hoja, hermanos. Entonces, aquel creyente que persiste en su pecado sin confesar, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera se considera, que podremos decir que es un pecado de muerte. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 30, algunos habían muerto por participar de la cena del Señor sin juzgarse a sí mismos. Siempre leemos esa porción bíblica en la Santa Cena, y yo creo que tú ya la tienes más que identificada. Te invito a que lo leas allí, ¿verdad? No la vamos a retomar porque cada que tomamos Santa Cena la leemos. Entonces, algunos habían muerto, dice, ¿verdad?, porque habían participado de la Santa Cena viviendo en esa condición de vida. Y dice el Señor que el que come y bebe para sí, dice, juicio come. Otros creen que el pecado de muerte es el homicidio. Si un cristiano da muerte a alguna persona, entonces no deberíamos incluso ni orar por esa persona, ya que Dios manifiesta que el que mata, el tal también debe morir, así como lo dice en Génesis capítulo 9 versículo 6. Anótenlo por favor, donde Dios hace mención, ¿verdad?, en el principio, que el que asesina, así igualmente tenía que ser derramada su sangre en justicia de aquel que había sido asesinado. Otros piensan que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado esto o lo has leído en la Biblia, pero esto, hermanos, lo debes considerar como algo muy delicado, ¿sí? Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús condenó tajantemente a los fariseos
por atribuir los milagros del Espíritu Santo a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y estas citas bíblicas se encuentran en Mateo capítulo 12, versículo 24, Marcos 3, 22, Lucas capítulo 11, versículo 15, donde dice: tú, ¿verdad?, por el espíritu de Belcebú echas fuera a los demonios. ¿Y quién era el que obraba los milagros a través de Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús condena la blasfemia contra el Espíritu Santo como un acto imperdonable en Marcos capítulo 3, versículo 28. Vayamos a esa parte de la Biblia, hermanos. Y esto lo debemos considerar como algo que es literal. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. A ver, díganlo fuerte. Sino que es reo de juicio eterno. Entonces, tú como cristiano nunca debes reprocharle al Espíritu Santo, aunque estés pasando por situaciones difíciles en tu vida. Nunca debes reclamarle a Dios, porque es el Espíritu Santo el que dice la Escritura que es el que te guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que te redarguye de pecado. Y si tú reniegas o blasfemas o insultas a Dios de esta forma, que de alguna manera es el Espíritu Santo el que te está guiando y el que te está fortaleciendo, ¿verdad?, en medio de esas circunstancias difíciles, y tú aún y con todo reclamas a Dios, cuidado, hermano. Porque estos hombres que se decían ser muy religiosos, enojados porque Jesús hacía estas grandes señales, le atribuían al príncipe de los demonios, Belcebú, ¿verdad?, que por ese espíritu maligno Jesús echaba fuera a los demonios. Vean lo que les dice Jesús en esta parte de la Biblia. Dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, tú como cristiano debes tener cuidado. Y cuando alguien, ¿verdad?, en tu trabajo, con tu familia, incluso hay gente que hacen chistes donde involucran al Espíritu Santo, apártate de ellos, porque si tú participas de sus groserías, si tú participas de sus malas acciones, ten por seguro que estás blasfemando tú también contra el Espíritu Santo, hermano. Otros creen que se trata de una forma especial de pecado, como el cometido por Moisés o Aarón o Ananías y Zafira, y que Dios visita con un juicio riguroso. Bueno, ustedes saben perfectamente que Moisés cometió un error y que por esa causa, y esto no significa que Moisés no haya sido salvo, sino que desobedeció a Dios, y por esa causa Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, al igual que su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. Y máxima Aarón, ¿verdad?, porque cuando Moisés subió
al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches, y el pueblo le empezó a presionar a Aarón diciéndole: haznos un Dios para que adoremos, porque no sabemos qué ha pasado con Moisés. Y entonces, presionado por el pueblo de Israel, les hizo un ídolo, un becerro de oro, y adoraron al becerro diciendo: estos son los dioses que nos liberaron de Egipto. Entonces son situaciones graves, hermanos. Y Moisés, cuando Dios le dice: golpearás, o más bien tocarás la roca, y Moisés, enojado, ¿verdad?, por la situación de la presión que sentía del pueblo, golpeó la roca 3 veces. Y la roca significa Jesucristo. Y Jesucristo nada más fue crucificado una sola vez, pero Moisés golpeó la roca varias veces, y por esa causa Dios no lo perdonó, y no le perdonó esa situación, y no le permitió entrar, aunque le rogó y le lloró y le dijo: basta ya. ¿Sí lo han leído? Se quedan así como... Hermano, inclusive creo que también fue la frase que dijo Moisés, porque lo dijo en una manera como dudando, que dijo: con que nos darás agua en esta roca, y golpeó en vez de tocar. Así es. Entonces son situaciones, hermanos. ¿Quién era el que obraba milagros en los tiempos de Israel cuando estaban en el desierto? El Espíritu Santo. Entonces son situaciones muy delicadas, hermanos. Cuando tú dudas en una situación difícil por la que lo estás pasando, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo te está guardando, el Espíritu Santo te está fortaleciendo, y cuando tú le haces un reclamo a Dios y dices: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Estás blasfemando, hermano. Humíllate delante del Señor y dile: Señor, ayúdame en esos momentos difíciles para que tu Espíritu Santo me fortalezca más y más. Amén. Ananías y Zafira, ¿qué hicieron en los Hechos de los Apóstoles? Mintieron sobre una propiedad que habían vendido, porque como vieron que Pedro, ¿verdad?, había felicitado o había hecho caer en gracia, ¿verdad?, a un tal Bernabé, que se llama, traducido significa hijo de consolación. Vendió su propiedad y íntegro todo lo entregó para que se repartiese a la iglesia, a los más necesitados. Y ellos, viendo esa situación, queriendo ser halagados también, queriendo que los felicitaran, ellos, cuando vieron el dinero junto, ¿verdad?, dijeron: ay, es mucho dinero. Y entonces guardaron la mayor parte y entregaron una parte. ¿Y a quién trataban de engañar? ¿A Pedro? ¿A quién? A ver, díganlo fuerte. Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurrió con Ananías y Zafira? Cayeron fulminados, hermanos. Ahora, la condición de esta pareja, de este matrimonio, ¿qué creen ustedes que pasó con ellos? ¿Fueron salvos? Una última explicación es lo que prevalece en este tiempo como pecado de apostasía, y quiero que pongan mucha atención, por favor. Y se cree que esta explicación es la que más se ajusta al contexto. Y en esta iglesia ha habido mucha gente apóstata, gente que alguna vez se congregaron, se bautizaron y después declinaron. Ojalá y hubiesen ido y se congregasen en otra iglesia, y ahí permaneciesen y perseverasen. Pero lejos de permanecer en la verdad, fueron buscando sus propias conveniencias, y no realmente el ser edificados por la palabra de Dios. ¿Qué es un apóstata?
¿Alguien de ustedes sabe que es un apóstata? No me levanten la mano ni me digan. Simplemente analícenlo. Es alguien que conoció la verdad del Evangelio de Cristo, y si lo puedes anotar, porque a lo mejor no lo tienes muy claro, bueno, estamos tocando ese punto importante. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que alguna vez conoció la verdad del Evangelio de Cristo, se ha convencido intelectualmente. Escuchen lo que acabo de decir, que a veces el convencimiento es intelectual, mas no espiritual, de corazón, ¿sí? Se ha convencido intelectualmente que Jesús es el Cristo. Bueno, tiene intelectualmente que Jesús es la verdad, incluso confesó la fe cristiana, aunque nunca fue verdaderamente salvo. Yo te pregunto a ti en esta hora, y no les estoy hablando nada más a los adultos, porque la salvación es para todos. Y quiero que sepan, jovencitos que están en este lugar, niños, que la salvación no se hereda. La salvación es personal. Por eso el Señor Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Quiere decir que automáticamente los niños ya tienen ganado el cielo. Si hay niños que son asesinos, y hay niños que son ¿cómo se llama? Detractores, que son ¿cómo se llama? Mentirosos, y esos niños merecen el reino de los cielos. Más bien lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que instruyas al niño en la palabra de Dios y guíalo al camino de la verdad, porque ciertamente a ti te pediré cuentas. No dejes que tus hijos vean el mal ejemplo en tu vida, porque cuando sean grandes tú tendrás que dar cuentas de las malas acciones de tus hijos. No solapes la malcriadez de tu hijo. Miren, hago un paréntesis aquí. Y por eso el mundo está como está, hermanos, y eso lo hemos dicho 1,000 veces en este lugar. Se acaba de legislar en la Cámara de Senadores y Diputados, y esa ley ya está vigente, en el que tú como padre no tienes derecho a llamarle la atención a tu hijo o a tu hija, porque tu hijo tiene todo el derecho. Miren cómo se ha revertido y está en contradicción de la palabra del Señor. Por eso el mundo está como está. Por eso esas mujeres que reclaman, ¿verdad?, y que de alguna manera ejercen su derecho a la vida, pero vean cómo se manifiestan. ¿Cómo lo hacen? Haciendo destrozos. ¿Eso es correcto? ¿De esa manera se deben manifestar? Yo no digo que la mujer no tenga derechos para manifestar, que realmente está siendo maltratada, que están siendo asesinadas. Pero si esa juventud buscara a Dios, otra cosa sería, hermanos. Y si esos padres hubiesen educado a sus hijos en el camino de la verdad, en la moralidad, en los valores que habla la Biblia, hermanos, México no estaría sufriendo esta situación que está viviendo ahora. Pero ¿qué ha hecho México todo el tiempo, en toda la historia, desde que México fue conquistada, hermanos? Idolatría, y que no permiten en sus leyes que la palabra de Dios sea enseñada a los niños. ¿Qué ha traído como consecuencia todo esto? Bueno, los legisladores, que son los que, valga la redundancia, legislan las leyes, han dicho: los niños tienen todo el derecho de demandar a sus padres cuando sus padres les llamen la atención rigurosamente, o incluso les den cuero. Ese niño puede demandar a sus padres, y los padres ser enjuiciados y metidos a la cárcel. Y la pregunta es si ese niño asesina, porque así están las leyes de México. Un jovenzuelo
de 15, 16 años se ha convertido en un sicario, asesina a 2, 3 personas o a más de 3 personas, lo meten a la cárcel, ¿qué hacen? Ah, es que las leyes protegen a los niños. Bueno, en aquel día, hermanos, y lean Isaías capítulo 10, versículo 1, donde dice: ay de ustedes, hombres, que legislas leyes que van en contra de mis leyes. Dios nos llamará a que comparezcan ante el juez de jueces. Y ante él tendrán que dar cuentas de esas leyes aberrantes que van en contra de la ley de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor: corrija a tu hijo, porque cuando sea grande te dará reposo. Así que padre o madre, corrija a tus hijos, porque dice el dicho que si crías cuervos, al final te sacarán los ojos. Debemos entender, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos, independientemente de lo que diga, escuchen por favor, independientemente de lo que digan las leyes terrenas, ajustarnos a la ley de Dios. Porque dice Pedro: mas me es primeramente a mí prioritario, valga la redundancia, obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces hay gente, ¿verdad?, que aunque nunca fueron verdaderamente salvos, se congregaron, y se cumple la escritura que dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Vayamos a esa parte de la Biblia. 1 de Juan, amén, capítulo 2 versículo 19. Hay mucha gente que han estado aquí y que se preguntan: ¿y dónde están? Algunos hasta se bautizaron. Hay gente, hermanos, que se bautizaron en esta iglesia. ¿En dónde están? Si yo les he ofendido, si les he hecho un agravio, nunca se acercaron conmigo para decirme: hermano, estoy discontento con usted. No sé si sea la palabra correcta. Es descontento, ¿verdad? Estoy descontento con usted porque usted ha actuado así, así, así. Sino que de repente se van, dejan de asistir y ni las gracias han dado. Ni a la iglesia, ni a un servidor, mucho menos a Dios. Que gracias a Dios, ¿verdad?, en aquel día no podrán decir: el hermano Gabriel nada más nos entretenía y nos daba tole con el dedo, y nada más nos daba leche con agua, leche adulterada. Que ya ustedes de alguna manera ya no toman leche, ¿verdad?, sino alimento sólido. Lo que estamos viendo ahorita es alimento sólido, hermanos, para que tú crezcas espiritualmente y seas edificado en la palabra, y en aquel día seas salvo. Amén. Para honra y gloria de su nombre. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien, tenemos el ejemplo de Judas Iscariote, que fue un discípulo de Jesús, y acaso por eso fue salvo. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro se arrepintió, y eso es lo que muchas veces hace falta, hermanos. Judas era un discípulo. Si él se hubiese arrepentido,
pero estaba así ya, prescrito, y Dios sabía que ese hombre no se iba a arrepentir de lo que había hecho. Por eso, hermanos, fue condenado. Después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ellas y repudia al Señor Jesucristo. Ese es un apóstata, ¿sí? Y de todo lo demás que hemos mencionado. En Hebreos capítulo 6 aprendemos que este pecado conduce a la muerte. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Hebreos. Capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, pongan atención por favor, y gustaron del don especial, fíjate bien, que fueron iluminados, que fueron abiertos sus ojos, amén, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, porque es el Espíritu Santo el que te muestra el camino, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para asimismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, han pisoteado la sangre de Cristo, se han hecho detractores de la verdad y niegan la verdad, aunque estuvieron en la verdad. En Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 27, quiero que por favor vayan a esa parte. Versículos 26, 27, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿y quién es el que te lleva a la verdad? A ver, fuerte. El Espíritu Santo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, o sea, ya no hay más nada que hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los, díganlo fuerte, adversarios. Porque si pecas voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que te pueda justificar o salvar, sino que te espera o le espera a tal persona una horrenda expectación. Qué terrible, porque utiliza ese, hermanos, verbo de horrenda, expectación de juicio y de hervor de fuego. No está hablando aquí de otra cosa más que del infierno. Si tú lo lees en lenguaje sencillo, pon atención. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. En otras palabras, pero más sencillas y directas, está diciendo: no juegues con Dios, no juguemos con Él, porque Dios no es juego, Dios es cosa seria. Amén. En toda su epístola, Juan ha estado hablando con los gnósticos. Estos falsos maestros habían estado antes en la comunión cristiana, así como han pasado aquí. Habían profesado ser creyentes, habían conocido los hechos de la fe, y luego le dieron la espalda al Señor Jesús, aceptando una enseñanza que negaba su deidad y la suficiencia de la obra expiatoria. Miren, he conocido gente que alguna vez estuvieron en el camino y después de un tiempo los he encontrado nuevamente y ahora reniegan rotundamente, tácitamente, el poder de Dios.
y dicen, yo estaba en ese camino y me di cuenta que no es la verdad. Bueno, entonces, ¿cuál es tu verdad? Están peor que antes. ¿Qué pasa con los tales o con tales personas? Significa que un cristiano no tiene libertad de orar por la restauración de los tales. O sea, ya ni ores por ellos. Porque habiendo conocido la verdad y habiendo estado en la verdad y habiendo participado de la verdad, ahora reniegan de la verdad. Pues, ¿cuál es ahora el resultado? Bueno, que se han vuelto más necios de lo que eran antes de haber conocido la verdad. Porque Dios ya ha indicado en su palabra que han pecado para muerte. Juan aclara en 1 de Juan capítulo 5 versículo 17, y lo vamos a leer, que por eso hay claras diferencias en los grados de pecado, y hay pecados que son de naturaleza tan grave que lleven a la muerte. Por favor, volvamos a 1 de Juan. Amén. ¿Qué dice ahí? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, hay pecados que no son de naturaleza tan grave que puedan llevar a la muerte, siempre y cuando la persona se arrepienta. Pero quiero que por favor pongas atención en lo que dice el versículo 18. En el versículo 18 dice así: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Yo te pregunto ahora, ¿tú has nacido de Dios? Como que veo mucha incredulidad, hermanos. No importa que hayas cometido errores, si te has arrepentido de corazón, puedes con toda confianza decir: el Espíritu Santo me ha hecho saber, porque es el Espíritu que te hace llevar a toda verdad, que eres salvo. Amén. Siempre y cuando te hayas arrepentido de corazón. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Juan lleva su epístola a un fin majestuoso, reiterando las grandes verdades de la fe cristiana. Y esta es, hermanos, la culminación, ¿verdad?, de todo aquel que es de Dios. Dice la Escritura que no practica el pecado. Ahora, quiero que por favor pongan mucha atención y con eso terminamos. No significa que tú nunca cometas pecado, porque dice la palabra del Señor que si alguno dice que no hay pecado en él, el tal es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Lo que la palabra del Señor aquí nos está diciendo, hermanos, es que lo que tú hacías antes de conocer a Dios, ahora que conoces el Evangelio de Jesucristo, ya no lo haces. Hay situaciones en nuestra vida en el que de repente, hermanos, involuntariamente, aunque tú no lo quieras, ofendes a Dios en palabras, en pensamientos, en los deseos del corazón, y de repente llegas a hacer algo, ¿verdad?, que realmente te causa dolor y te causa, ¿cómo se llama?, te hace sentir incómodo de tal forma que tú vienes a las plantas de Cristo y le dices: Señor, perdóname. Pero ya no lo haces voluntariamente como lo hacías antes de conocer a Cristo. Cada vez que tú ofendes a Dios, vas y te arrodillas y le dices: Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? No significa que tú ya tengas alitas en la espalda y andes volando ya no toques el suelo, porque ya eres un santo. Esperamos esa
esa glorificación del cuerpo en el que ya, hermanos, para nosotros el pecado no tendrá ninguna relación con nuestras vidas cuando el Señor nos levante de esta tierra. Pero vamos en ese proceso en el que hemos fijado nuestra mirada en aquel que es perfecto. Amén. Amén, amén. No significa que tú no dejes de pecar, pero esos pecados graves que tú cometías antes de haber conocido a Cristo, ya no los practicas. La palabra del Señor nos dice ahí: el que es de Dios ya no practica el pecado. Por eso, hermano, si tú has hecho algo que ha ofendido a Dios, el Señor te dice en 1 de Juan, y anótalo por favor, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas han quedado escritas para que ninguno de ustedes peque. Pero si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Porque tenemos un abogado que aboga por nosotros siempre y cuando tú te arrepientas de corazón. Amén. Yo te voy a invitar en esta hora a que allí donde tú estás, si el Espíritu Santo te ha redarguido y te ha hecho ver que has ofendido a Dios, que hemos ofendido a Dios, póstrate delante del Señor y humíllate delante de Él y dile: Señor. Así como el profeta Daniel dijo: Señor, mi pueblo y yo hemos pecado delante de ti. Por eso estaban en cautividad en Babilonia, porque ofendieron a Dios, se apartaron de Él, hicieron cosas abominables. Por eso Dios, hermanos, los entregó en manos de gente impía, y allá estuvieron 70 años esclavizados por el pueblo babilónico. Y vieron pasar imperios hasta que el Señor les prometió el regreso a su tierra, y regresaron y se establecieron ahí. El Señor, hermanos, nos hace ver la condición de vida de cada uno de nosotros. La palabra es una luz, escanea tu vida. ¿Qué hace un escáner? ¿Qué hacen los escáneres, los ultrasonidos en los centros de ¿cómo se llama? Hospitales? Te acuestan, ¿verdad? Y dicen: aquí en el cerebro hay una protuberancia que no es normal. Así la palabra de Dios, hermanos, nos escanea y nos dice: mira, aquí en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, hay cosas que a Dios no le agradan. Deja que la palabra de Dios, hermanos, te haga una quimioterapia para que mate toda maldad en tu vida, la desarraigue, la arranque. ¿Qué es lo que hace la quimioterapia? Te arranca el pelo, te deja sin cabello, te pones blanco, pareces una persona muerta en vida, pero es por tu bien. Amén. A veces la palabra del Señor es dura, es, hermanos, como una espada de dos filos, pero es para nuestro bien. Amén. La palabra del Señor nos expone, la palabra de Dios nos avergüenza, pero más vale que te avergüences aquí y no que en aquel día seas avergonzado delante de los ángeles de Dios y un ángel Dios le diga: a ver, ángel fulano, agárralo y lánzalo al lago de fuego. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser avergonzado ahorita y arrepentirte, y no que en aquel día el Señor te avergüence delante de todos los santos ángeles de Dios y digas: no, por favor, eso no quiero que lo pasen ahí? Si tú te arrepientes de corazón, el Señor no te avergonzará en aquel día. El Señor dice que es el que limpia todo pecado, y Él te justificará. Ciertamente el diablo nos acusa, pero dice el Señor: sí, pero mi sangre preciosa lo limpia, lo ha limpiado de todo pecado.
Si tú te quieres arrodillar, hazlo en esta hora y dile al Señor: bendito Dios y Padre, te damos gracias. Todos, Señor, todos, Dios mío, cada uno de los que estamos aquí, reconocemos que tu palabra es poderosa y es maravillosa. Y es, Dios mío, de tal forma que nos hace ver nuestra condición humana, que somos miserables, que por nosotros mismos, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. El único que nos puede ayudar, que nos puede salvar, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo el Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que conoce tu vida y que no hay nada que Él no sepa de ti y de mí, y que Él quiere que vengamos a Él con un corazón sincero y arrepentido, dispuesto delante de Él, pero Él quiere que seamos sinceros para con Él. Bendito sea su santo nombre. A Él la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Porque, Señor, si no hubiese sido por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, ninguno de nosotros estaríamos aquí predicando este evangelio de vida, este evangelio de verdad. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos a reconocer que te hemos ofendido. Señor, que tu palabra nos quebrante, que tu palabra nos haga entender, que tu palabra nos haga reflexionar, porque tú amas a todo aquel que viene a ti. Tú dices: el que viene a mí yo no le echo fuera. Así como perdonaste a esa mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y le perdonaste sus pecados y le dijiste: vete en paz, pero no peques más. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Tu palabra, Señor, en este momento, Dios mío, ha penetrado como una espada en cada uno de nosotros y nos ha hecho entender el camino por el cual debemos andar, y que no seamos, Dios mío, condenados en aquel día, sino que tu pueblo, Señor, Dios Todopoderoso, pueda entrar en la mansión celestial, en las mansiones celestiales, y honrar tu nombre, Señor, cuando digas: venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor, preparado desde el principio de la creación. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias, Dios. Amén y amén. Bendito sea su santo nombre.